Hombres divorciados, cuando sintieron que se acabó. Historia 1. Mi ex estaba convencida de que me tenía totalmente engañado. Esto fue hace mucho tiempo, antes de los móviles. Llevaba unos 3 meses con un amante, y creía que estaba ejecutando una obra maestra de discreción. Su gran jugada fue desviar las llamadas del teléfono de nuestro piso al número de su novio. Así que cada vez que yo llamaba a casa, en realidad contestaba él, ingenioso en teoría, hasta que dejó de serlo. Una noche, alrededor de las 10, volví inesperadamente al departamento. Estaba vacío. Cogí el teléfono, marqué el número del tipo y ¿quién contestó? Ella. Le pregunté con calma, ¿qué haces? Ella, muy tranquila. Nada, ya me he metido en la cama para dormir. Entonces le solté. ¿Y en qué cama exactamente te has metido? Silencio. Largo y pesado silencio. Le dije que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y dónde estaba en ese mismo momento. Terminé con, dejo mi anillo de bodas en tu mesita de noche. Se acabó. De eso ya pasaron más de 40 años. Hoy estoy felizmente casado con una mujer maravillosa, y la vida ha sido buena conmigo. Historia 2. Intentamos hacer terapia de pareja. En la primera sesión, ella habló abiertamente de lo que necesitaba y no recibía. El terapeuta me preguntó si podía trabajar en eso, y respondí que sí. Así se fue toda la primera cita. En la segunda, una semana después, me tocó a mí. Expliqué lo que yo necesitaba y no estaba recibiendo. El terapeuta le preguntó si podía trabajar en esos puntos, pero ella evitó la respuesta. Cambió de tema. Nunca fue clara. De regreso a casa, me dijo que teníamos que buscar a otro terapeuta, que este no era el adecuado. Unas semanas después fuimos con uno nuevo. Primera sesión. Otra vez, todo sobre sus necesidades. Me preguntan si estoy dispuesto a mejorar. Digo que sí. Segunda sesión. Mis necesidades. Y otra vez lo mismo. Evasivas y cero compromiso. Al terminar, dijo que teníamos que seguir buscando un terapeuta mejor. Yo le pregunté, o sea, uno que esté de acuerdo contigo. Y ella contestó sin dudar, sí. Ahí me cayó la ficha. Supe que lo nuestro había terminado. PD. Ahora estoy mucho mejor. Ya no tenemos contacto, pero por lo que sé, a ella también le va bien. Simplemente fuimos una mala combinación. Historia 3. Viajamos a otro estado para pasar 4 días con uno de mis mejores amigos. Él solo había visto a mi marido 2 veces antes, una de ellas en nuestra boda. Desde el primer día, mi marido empezó a comportarse como un niño mimado. Para el segundo día, yo ya estaba agotada, avergonzada y emocionalmente rota. Me estaba gritando constantemente, y en un momento perdió totalmente el control, chillándome por una tontería antes de irse al cuarto dando portazos. Me giré hacia intentando disculparme por la escena, pero él me interrumpió en silencio. Me miró fijo y me preguntó, ¿siempre te habla así? ¿Siempre te trata como lo ha hecho esta semana? Intenté justificarlo. Bueno, a veces mejor, a veces peor. Tiene mal genio y... negó con la cabeza. Eso no está bien. Eso es abuso. Y me dices que a veces es incluso peor. ¿No te das cuenta de cuánto te ha cambiado? Ya no eres la misma persona que solías ser. Me quedé en shock. Hasta ese momento pensaba que era lo normal. Él me había convencido tanto de que todo era culpa mía, que nunca se me ocurrió cuestionarlo. Me sentí la persona más ingenua del mundo. Aquella noche Telio y yo hablamos durante horas. Una conversación que nunca olvidaré y que me cambió la vida. Historia 4. Una vez encontré una nota de mi ex-suegra, o mejor dicho, mi suegra fuera de la ley, que claramente no estaba destinada para mí. En ese momento, mi ex ya se había mudado después de que descubrí que me engañaba. Ella me aseguró que quería salvar el matrimonio, y yo le dejé claro, la única manera era terminar por completo con el otro hombre. Aceptó, o al menos eso pensé. Su madre, mientras tanto, jugaba el papel de aliada. Siempre me decía que yo era el mejor hombre para su hija, y que realmente esperaba que lo nuestro funcionara. Yo le creí. Un día fui al departamento donde mi ex se estaba quedando. Ella no estaba, pero en la puerta había una nota pegada, de su madre. Decía algo así, lástima que no los encontré, pero muero de ganas de conocer a Steve, parece genial, y estoy segura de que ustedes dos serán maravillosos juntos. Y ahí todo encajó. No solo mi ex había mentido sobre querer arreglar las cosas, sino que su madre, que sonreía frente a mí, y fingía apoyarnos, también estaba al tanto y lo aprobaba. Historia 5. Dejamos de dormir en la misma cama mucho antes de que todo terminara. Ambos sabíamos que el matrimonio estaba acabado, pero lo mantuvimos en piloto automático un par de años, por el bien de nuestro hijo. Era como aquel cliché de, 2 barcos que se cruzan en la noche. Apenas hablábamos del problema, simplemente vivíamos alrededor de la verdad. Un día nos sentamos a conversar con total honestidad, sin gritos, sin drama. Acordamos que era hora de divorciarnos. Fue 100% de mutuo acuerdo. Ahora mi ex vive con nuestro hijo a solo unos kilómetros de distancia. Lo veo todos los días. La verdad, ella y yo nos llevamos mejor ahora que cuando estábamos casados. Compartimos cenas, nos reímos juntos, jugamos con el niño en el jardín. La coparentalidad
realidad funciona para nosotros mucho mejor que el matrimonio. No hay rencor ni discusiones, ni heridas abiertas. Supongo que también influye mi propia infancia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Mi padre se mudó lejos, y casi no lo vi durante años. Mi madre trabajaba en 2 empleos, y yo pasaba mucho tiempo solo con mi hermano mayor, que era abusivo. Juré que jamás dejaría que mi hijo viviera algo así. Por eso, cuando me divorcié, mi prioridad absoluta fue estar cerca y presente cada día en su vida. Ya van casi 2 años desde nuestra separación, y sinceramente, todo ha salido mucho mejor de lo que nunca imaginé. Historia 6. Hace unos años tuve que viajar por trabajo durante varias semanas, y me aseguré de dejar todo listo en casa antes de irme. Contraté limpieza semanal, preparé un montón de comidas congeladas, llené la despensa de snacks, hice toda la colada. Incluso dejé tarjetas de regalo para que pudiera pedir comida a domicilio si lo necesitaba. Intenté pensar en todo. Cuando regresé, me encontré con un desastre total. La casa parecía haber pasado por un huracán. Ni una sola de las comidas congeladas o de los snacks se había tocado. En su lugar, había llevado a nuestro hijo a comer fuera cada noche, hasta reventar la tarjeta de crédito. La única ropa que lavó, sus calzoncillos. 2 semanas después de mi regreso, mientras hacía una limpieza profunda del refrigerador, porque por supuesto, nadie lo había tocado, él explotó, gritándome que yo no entendía lo estresado que estaba. Y en ese momento lo supe. Después de 2 semanas intentando sacar adelante todo, limpiar, organizar, pagar sus deudas, algo dentro de mí, simplemente se apagó. Había terminado. Y la verdad lo que sentí fue alivio, no tristeza. Claro que ya había grietas antes, infidelidades, terribles decisiones financieras, pero aquella noche, con él gritándome mientras yo fregaba la nevera, fue el golpe final. Historia 7. El primero en darme la señal, sin darse cuenta, fue mi hijo. En aquel momento yo estaba cargando con todo, lanzando un negocio con mi padre que acababa de ser diagnosticado otra vez con cáncer, y manteniendo la casa a flote prácticamente sola. Volví agotada de una convención, y mi hijo, no hijo de mi ex, soltó de manera casual: el perro ladra mucho a medianoche. Eso me puso en alerta enseguida. Nuestro perro nunca ladraba sin motivo. Confié en mi instinto y revisé el teléfono y el correo electrónico de mi ex. Allí estaba toda la verdad. Páginas de anuncios en Craigslist, correos, respuestas, y nuestra dirección de casa. Todo claro como el agua. Para mi siguiente viaje de negocios, en silencio compré a mi hijo un billete de ida para quedarse con mi padre, y cambié mi vuelo de regreso para reunirme con ellos allí. A mi ex, le dije que me quedaría más tiempo para ayudar a mi padre con el tratamiento. Unas semanas después regresé, recogí mi coche, presenté los papeles del divorcio, y desde ese día no volvimos a hablar nunca más. Historia 8. Fuimos a terapia de pareja durante años, y el tema siempre era el mismo, que el problema era yo. Cuando empecé terapia individual, justo entonces mi ex decidió cambiar de carrera. De golpe pasé a cargar con el 80-90% de los ingresos, y casi todo en casa y con el niño. Después de 6 meses así, me derrumbé. Una crisis total. En el trabajo me dijeron que tomara una licencia, y mi mente empezó a oscurecerse. Una noche, mientras ella estaba fuera tomándose un descanso, le mandé un mensaje diciéndole lo mal que estaba. Su respuesta: Jesús, deberías hablar con alguien. Literalmente por mensaje de texto. Esa fue la primera gran bandera roja. Entré en un programa intensivo de terapia. En la primera sesión familiar, ella rompió a llorar, y convirtió todo en un monólogo sobre sí misma. Cómo mis problemas la agobiaban a ella. Ni una palabra sobre mí. En mi siguiente sesión individual, mi terapeuta, con mucho tacto, me dijo algo así: si quieres que este matrimonio sobreviva, y esa es tu decisión, debes aceptar que tu esposa nunca será una fuente de apoyo emocional para ti. Si estás dispuesto a eso, con mucho trabajo, tal vez podría funcionar. Fue mi momento de claridad. 2 semanas después, le propuse separarnos. Y así empezó el final. Historia 9. Mi esposo se negó durante mucho tiempo a ver a un médico por sus cambios de humor. Un día yo era lo mejor que le había pasado, y al siguiente era una persona horrible, y él hacía las maletas para mudarse. Me quedé porque su propia familia lo había apartado. No querían saber nada de él por su comportamiento, y sinceramente, yo solo sentía lástima. No parecía ser del todo su culpa. Después de la 8ª vez que se fue, finalmente le diagnosticaron trastorno bipolar, y comenzó a medicarse. Las cosas realmente mejoraron durante unos 5 años, sin peleas, conversaciones agradables. Pero, ahí se acabó todo. Su único foco se convirtió en el trabajo, y en quejarse de él. No quería salir, no quería hacer nada. Tras todo lo que habíamos pasado, y el desastre financiero que había dejado atrás, llegué a mi límite y me rendí. Ahora, de vez en cuando, me manda mensajes
mensajes para decirme que su vida es un infierno, y que todo es mi culpa. También suele mencionar que no ha presentado impuestos en 5 años, porque, según él, se le olvida, ahora que yo no estoy allí para hacerlo por él. Historia 10. Mi ex y yo teníamos un mar de problemas. Le propuse algo sencillo, que cada uno tomara unos días para pensar qué cambios quería y lo escribiera en una lista. Yo hice la mía con cuidado, con respeto, sin culpas, solo constructiva. Llegó la noche del intercambio. Le pregunté si estaba lista. Ella sacó una revista, un tabloide barato, con un titular que decía, ¿qué hace perfecto a un hombre? Señaló el artículo y dijo, esto, sin reflexión, sin esfuerzo, solo eso. Historia 11. La encontré con otro hombre. Sí, sabía que las cosas no iban bien entre nosotros, pero eso no lo merecía. Ambos cometimos errores, ambos teníamos que madurar. La odié durante mucho tiempo, la odié de verdad, pero teníamos una hija, y créeme, odiar cansa. Con el tiempo, ese odio se transformó en indiferencia, y después en una relación cordial. Llevamos años llevándonos bien. El divorcio fue sencillo. No hubo peleas por nada, lo resolvimos en paz. Costó unos $600 en total. Hay ventajas y desventajas entre arrancar la tirita de golpe o quitarla poco a poco. Fue brutal, todo el dolor de una vez, pero a la larga creo que acortó el sufrimiento. Aunque aquella noche fue de las peores de mi vida. No le desearía ese dolor a nadie. De verdad, no engañes. Destruye a las personas. Me llevó un tiempo recomponerme. Historia 12. Después de 16 años juntos, le pedí que nombrara 3 cosas que le gustaban de mí. Estaba llorando al hacerlo, porque hacía tiempo que no me reconocía en la persona que él decía ver. Podía ser cualquier cosa, mi risa, mi pelo, un gesto, pero no pudo, o no quiso. Una semana antes, en medio de la intimidad, las lágrimas me corrían solas, y lo más duro fue que él no preguntó por qué, nunca. Ahí supe que todo había terminado. 2 meses después de irse, volvió, para hablar. Fui a la cocina por un té helado y, al regresar, lo encontré desnudo, los pantalones en los tobillos, sentado en la silla victoriana de terciopelo de mi abuela. Quería sexo oral, convencido de que eso siempre lo arreglaba todo. Le dije que no. Entonces, como si fuera un as bajo la manga, me dijo, me pediste 3 cosas, ahora puedo nombrar 10, quizás más. Solo sentí lástima. Era patético. Y después arrastró el divorcio durante 3 años enteros. Historia 13. Se había terminado mucho antes de que pudiera admitirlo en voz alta. Me aferraba solo por los niños. Teníamos 2, y mi hija mayor ya había perdido a su padre biológico. Mi entonces esposo era la única figura paterna que le quedaba. El punto de quiebre llegó una noche, estando en la sala con mi hija menor. Tenía fiebre altísima. Yo estaba en pánico porque ya había tenido convulsiones antes, y no sabía si aguantar en casa o salir corriendo a urgencias. Mientras la sostenía en brazos, él empezó a gritarme. Me insultaba, decía que había arruinado su vida. Lo mismo de siempre. Yo le rogaba que parara, y no paraba. Entonces le pregunté, ¿qué harías si un día tu hija te contara que su pareja le habla así como tú me hablas ahora? Él solo se encogió de hombros y respondió, si se lo merece que se joda. Esas palabras me golpearon como un camión, y luego vi a mi hija mayor, sentada en las escaleras, mirando en silencio todo lo que pasaba. Ahí supe que era el final. Me fijé una fecha mental, después de las fiestas y los cumpleaños de las niñas, para que él no pudiera arruinarlo todo. Pero la decisión ya estaba tomada. La noche antes de esa fecha estaba en un bar con amigos. Cuando el reloj marcó medianoche me levanté y dije, me voy a casa a terminar mi matrimonio. Y lo hice. Historia 14. Ella era un desastre total, y yo todo lo contrario. La tensión se había ido acumulando con el tiempo, pero hubo un solo instante en el que supe que todo había terminado. Invitamos a unos amigos. Ella y un par de ellos estaban sentados sobre nuestra alfombra nueva, bebiendo un cóctel rojo con vodka. Le pedí amablemente si podían moverse a la cocina, solo para no arriesgar la alfombra. Ella me miró fijamente a los ojos, dejó el vaso sobre la alfombra y, sin apartar la mirada, lo volcó con un dedo. El líquido se extendió como una mancha de desafío. Nos quedamos en silencio absoluto, sin gritos, sin palabras, solo odio puro flotando en el aire. A la mañana siguiente me fui. Tiempo después, me casé con su mejor amiga, que había visto el mismo cambio en ella que yo. Hoy tenemos 2 hijos hermosos, y un hogar limpio y feliz. Historia 15. Acababa de someterme a una cirugía cerebral. Apenas una semana y media después, intentamos tener intimidad. Para mí fue un infierno. El dolor era insoportable, se lo dije, esperando comprensión. Pero en lugar de eso, él explotó. Comenzó a gritar que yo era ingrata, una persona horrible, lanzando cosas por la habitación. Yo lloraba, repitiendo, acabo de salir de una operación en el cerebro. No puedo con esto. No debería estar bajo tanto estrés. Al final me desmayé del agotamiento. Horas más tarde desperté vomitando sin parar, incapaz de mantenerme en pie. Le supliqué que llamara a mi neurocirujano o me llevara al hospital. El médico devolvió la llamada en algún momento, pero él dijo que yo estaba bien, solo durmiendo. 8 horas. 8, antes de finalmente llevarme a urgencias. Y aún así, me dejó caminar sola desde
desde el estacionamiento hasta admisión. Me trasladaron de inmediato. Tenía una hemorragia cerebral y necesitaba cirugía urgente en otro hospital. Cuando desperté después de la operación, lo primero que me dijo fue cuántas visualizaciones había conseguido en Instagram publicando fotos mías inconsciente. Esa misma noche decidí, encontraría la manera de irme. 1 año y medio después nos divorciamos. Él sigue diciendo que fue porque tuve una aventura, no es cierto, pero ya no importa. Lo único importante es esto. Estoy viva, soy feliz. Y eso es lo que cuenta. Historia 16. En aquel tiempo trabajaba noches y fines de semana, turnos de 16 a 18 horas, más 1 hora de viaje en cada dirección. Prácticamente eran 3 días seguidos sin descanso, solo una ducha rápida, una siesta corta, y volver al trabajo. Un día, de camino a casa, me quedé dormido al volante. Me despertó el traqueteo de la franja rugosa. Medio coche ya iba por el arcén, a unos 120 km por hora, y por un instante, miré la barrera central y casi giro hacia ella, sabiendo perfectamente lo que significaba. Pero ese día no ganaron los pensamientos oscuros. Paré en el arcén, temblando, tratando de recuperar el aliento, y de golpe entendí todo: los abusos, el dolor, el odio disfrazado de cariño, justo lo suficiente para mantenerme trabajando hasta la extenuación y financiando sus caprichos. En ese momento supe que estaba acabado, pero no pude decirlo en voz alta. Su padre acababa de morir, y me quedé unos meses más para apoyarla, aunque cada día me sintiera como si me apagase un poco por dentro. Historia 17. Mi punto de quiebre debió llegar mucho antes. Una Navidad tuve que rogarle, literalmente rogarle, que fuera a elegir un árbol conmigo y nuestros hijos, que entonces tenían 5 y 3 años. Al final aceptó, pero estuvo de mal humor todo el tiempo, murmurando que todo era una tontería y arruinando el ambiente. Me cansé tanto que di la vuelta al coche, lo dejé en casa y le dije claramente, los niños y yo íbamos a ver las luces de Navidad sin él, y que no estaba invitado. Ese debió ser mi momento de marcharme, pero no lo hice. Unos meses después, justo después de que muriera mi padre, descubrí que me engañaba. Esa fue la gota que colmó el vaso. Viendo hacia atrás, me doy cuenta de que había sido cruel desde hacía mucho tiempo, simplemente se acumuló tan poco a poco que ya no lo veía. Siempre había sido una persona espontánea, alegre, que sonreía fácilmente, pero cuando me fui, esa parte de mí estaba enterrada. Me tomó más de 2 años volver a ser yo, reír, sonreír, sentirme feliz el 90% del tiempo. El mayor alivio, no más caminar sobre cáscaras de huevo, no más gritos porque la casa no estaba impecable. Y mis hijos también se liberaron. Lo noté casi de inmediato, especialmente en mi hijo autista. Antes tenía berrinches violentos de 1 hora todos los días durante 3 años seguidos. El día que nos separamos físicamente, esos berrinches pararon. En 4 años desde entonces, solo ha tenido uno. Historia 18. Él volvió a hacer lo mismo, una conducta que siempre había sido un punto de conflicto entre nosotros, y me senté pensando, ¿cuántas veces le había pedido que cambiara? ¿Cuántas veces prometió trabajar en ello, sin hacer nada realmente? Nunca fue a terapia, mientras yo llevaba más de 10 años haciéndolo. De pronto lo entendí, nunca iba a cambiar de verdad. Y aunque, por milagro empezara, yo ya no tenía fuerzas para esperar. No quería seguir viviendo en ese limbo. Para estar completamente segura, decidí darle una última oportunidad. Le dije otra vez, con toda claridad, que ya no podía seguir así, y esta vez le dejé claro, sin decirlo directamente, que si nada cambiaba, aquello sería el final. Esperé un par de semanas. Luego le pregunté si había pensado en lo que hablamos, si había hecho algún plan. Su respuesta fue simple, no. Y en ese mismo instante lo terminé todo. Historia 19. Primer matrimonio. Supe que había terminado el día que robó un cheque del medio de mi chequera y lo rebotó, para comprar boletos de lotería. Estábamos viviendo a base de ramen y aire, con 2 niños pequeños, y aún así pensó que apostar era prioridad. Y lo peor, me mintió. Y ni siquiera era la primera vez. Ya había rebotado cheques por $800 antes, y su abuela lo había rescatado. Después de aquel desastre, yo me hice cargo de la chequera, pero aún así fue a mi cajón a robar uno. Ese fue el límite. Se acabó. Segundo matrimonio. Para entonces, mis hijas ya eran adolescentes, con una más pequeña en casa. Mi segundo esposo bebía todo el tiempo. Cada cena era un campo de batalla. Alguien siempre terminaba llorando. El punto de quiebre llegó una noche cuando hizo llorar a la menor porque no tenía la servilleta en el regazo. Me gritó que yo no le enseñaba buenos modales. Fue entonces cuando mi hija mayor, la más callada y dulce, finalmente explotó. Golpeó la mesa con las manos y gritó, «¡Todos cállense!». El silencio que siguió duró 10 minutos enteros. Se sentía eterno. A la mañana siguiente, él seguía con resaca pero insistía en llevar a las niñas a la escuela, a 30 minutos de distancia. Le dije que ni hablar. No iba a dejar que las llevara con alcohol aún en su sistema. Discutió, pero yo las subí al coche, las llevé yo misma, y al regresar, lo hice con acento agudo definitivamente. No había manera de permitir que siguiera poniendo en riesgo su salud mental y física. Historia 20. Soy hija de padres divorciados, y quiero contar mi experiencia.
infancia. Mi madre, con un fuerte carácter narcisista, maltrató a mi padre durante años. Emocional, intelectual y económicamente. Montaba peleas por nada, lo llamaba inútil, lo manipulaba para que trabajara sin descanso, mientras ella acumulaba $200.000 en deudas. Organizaba viajes familiares costosos, y luego le decía que él no estaba invitado. Lo obligó a dejar su trabajo un mes antes de recibir su pensión y a mudarse 3.000 kilómetros por su empleo soñado. Y en Navidad le soltó la bomba. Quería el divorcio. Encima, se permitió decir que lo mantendría a su lado solo si no podía acostarse con alguien más importante. Las noches eran un infierno. Podían discutir durante 3 o 4 horas seguidas, ella gritando sin parar, él sentado en la cama, disculpándose hasta que terminaba. Nunca levantaba la voz. Decía que todo valía la pena con tal de estar con la familia. Pero ese hombre fue, para mí, un verdadero padre. Me adoptó a los 2 años, crió a los hijos de mi madre, estudió una carrera para ganar más dinero y sostener sus caprichos, estuvo en cada evento escolar, en cada cirugía, siempre presente mientras mi madre vivía en el gimnasio para no estar en casa. Él fue el primero que tomó en serio mi salud mental y me consiguió ayuda. Ella, en cambio, cuando a los 17 le confesé que me sentía al borde del colapso, me respondió que lo estaba fingiendo, porque todos mis amigos hacían lo mismo. Durante años arrastré mi propia rabia, casi siempre en defensa de él, y eso la volvía loca. Me acusaba de ponerme de su lado, y de ignorar los supuestos abusos de mi padre. Pero cuando le pedía ejemplos concretos, nunca tenía nada que decir, solo mantenía un relato que la eximía de culpa. Jamás olvidaré una escena. Papá, con toda calma, le preguntó qué hacía en el ático, y si podía ayudarla a bajar las cosas. Eso fue suficiente para que ella explotara en un ataque que duró 1 hora. Yo estallé, le grité que estaba siendo horrible y que debía parar. Entonces se giró hacia mi padre, lo miró fijamente a los ojos y, con la voz más venenosa que he oído en mi vida, le dijo: el mayor error de mi vida fue dejarte entrar en la vida de mi hija. La has vuelto contra mí. Después de 22 años de haberle quitado la dignidad, la libertad, la felicidad y la salud, ese fue el golpe final. Quiso arrebatarle incluso su familia. Un mes después, él se fue de casa. Historia 21. At the time, I was battling stage 4 kidney failure while working long shifts with at-risk youth. One night, I dragged myself home near midnight, completely drained after helping a teenager through a crisis. My husband got out of bed, not to check on me, but to scream because I'd left a spoon in the sink. I apologized and told him we could talk in the morning, but I had to sleep. That's when he went for the jugular. He ranted about how I was always tired because of my lupus, then looked me in the eye, and said I was a burden to him. That was my wake-up call. I told him, I'm done. I can't do this anymore. I will not be a burden to you. I want a divorce. I moved out that weekend. 2 months later, the divorce was finalized. And here's the twist. A few weeks after that, at a follow-up appointment, my doctor told me I was no longer in a stage 4 kidney failure. Historia 22. Tuvimos una pelea, y él salió dando un portazo diciendo, me voy a emborrachar. Sentí miedo. Había dejado claro, con toda la arrogancia posible, que pensaba conducir de regreso borracho, aunque le supliqué que se quedara en casa de su hermano. La idea de estar en casa cuando volviera en ese estado me aterraba, así que salí con una amiga a tomar algo. Me quedé en su casa para no arriesgarme a conducir bajo los efectos del alcohol. Incluso le escribí un mensaje para avisar que volvería por la mañana. Cuando entré al día siguiente, lo primero que hizo fue golpear la pared con el puño, justo sobre mi hombro. Luego se inclinó, olió mi cabello y me acusó de infidelidad. Por teléfono con su padre juraba que sabía que lo engañaba porque, según él, en su pelo solo huelo caña y lluvia. En realidad era el humo de los cigarrillos de mi amiga, pero él no me creyó. En ese momento lo entendí todo. Era la segunda vez que me acusaba falsamente de engañarlo, y ya no importaba la verdad. En mi mente desfilaron todos los momentos terribles. Como siempre buscaba provocar peleas. La noche que rompió una lámpara y yo quedé temblando, descalza entre los vidrios. Las veces que me acusaba de mentir solo porque el motor de un coche aún estaba caliente. La expresión de miedo en la cara de nuestra compañera de piso, preocupada por mi seguridad y la suya. La sensación de estar atrapada en un lugar donde no tenía a nadie más que a él, mientras se enfurecía si yo siquiera mencionaba. Recordé las historias de mi madre sobre su primer esposo y cómo la violencia no empezó de golpe sino poco a poco. Y de pronto comprendí, yo estaba caminando exactamente por el mismo camino. Lo más aterrador fue darme cuenta de que quería llamar a mis padres, igual que él llamaba a los suyos, pero él ya me había aislado de mi familia. No tenía nada, nadie, y en ese instante de claridad y miedo reuní el valor para hacer lo más valiente de mi vida. Le dije que quería el divorcio. Historia 23. Tuve una pareja maravillosa, era atento, amable, increíblemente exitoso, atractivo, prácticamente el paquete completo. Desde fuera, cualquiera habría dicho que había ganado la lotería. Y durante mucho tiempo, yo misma intenté creerlo. Pero en el fondo sabía que la chispa se había apagado hacía tiempo. Nos habíamos convertido
convertido en muy buenos amigos nada más, y aunque valoro la amistad, no es la base sobre la cual se construye un matrimonio. Me puse un límite silencioso, cierta edad, a la que no quería llegar sintiéndome atrapada en ese estado. Nuestra vida en el papel era perfecta, viajes, proyectos interesantes, estabilidad económica, pero me pesaba la certeza de que él merecía más que alguien que solo estaba cumpliendo con la rutina. No lo sentía como autocompasión, sino como honestidad. Ambos merecíamos una conexión más profunda. Nuestras agendas ocupadas, trabajo, viajes, hacían fácil esquivar la verdad, pero cuando estábamos juntos, la realidad era evidente, ya no lo estábamos de verdad. Las conversaciones eran superficiales, los momentos se sentían vacíos. Por mucho que intentáramos, la conexión ya no existía. Hablé de divorcio. Al principio le dolió mucho, realmente disfrutaba estar casado, pero tras el impacto inicial lo manejamos de forma amistosa. Una vez que todo terminó, acordamos cortar todo contacto. Fue un quiebre limpio, un espacio necesario para sanar. Historia 24. Me di cuenta de que todo había terminado justo en el momento en que estaba, perdón por lo explícito, en la cama con una de sus amigas. Mi esposa y yo ya llevábamos tiempo como dos extraños. Casi no había intimidad. Nuestras conversaciones eran superficiales y la conexión se había muerto. Yo aún intentaba salvar el matrimonio. Propuse terapia de pareja. Traté de tener charlas serias, pero ella siempre se desentendía. Para ella, lo fácil era lo único aceptable. Entonces apareció con su solución, un matrimonio abierto. Según ella, así sería más sencillo. Cuando su amiga entró en nuestra habitación, los primeros minutos parecían sacados de una fantasía, una escena caliente, justo lo que la gente imagina al oír sobre relaciones abiertas. Pero pronto me golpeó la realidad. Estaba sintiendo más cercanía y honestidad con aquella mujer, a la que apenas conocía, que con mi propia esposa en 5 años de matrimonio. Ahí lo supe, se había acabado. Me levanté, me di una ducha y al día siguiente llamé a un abogado. Ni una sola lágrima, ni un solo arrepentimiento. Historia 25. Durante mucho tiempo tuve dudas sobre la salud de nuestra relación, pero el momento en que realmente supe que debía terminar fue cuando intentaba desesperadamente encontrar algún punto en común con él. Sobre todo, un sentido compartido del humor. Casi nunca nos reíamos juntos. Si él hacía algo gracioso, yo estaba demasiado agotada para reaccionar. Si era yo quien hacía algo, solo de vez en cuando le parecía divertido. Era raro, y yo luchaba por cerrar esa brecha. Un día, paseando al perro, le dije lo importante que era el humor para mí, que necesitaba reírme todos los días para sentirme feliz y conectada. Me miró y, con toda seriedad, me respondió que no creía que el humor fuera importante para la felicidad ni para las relaciones. Fue un golpe helado en el estómago. Ese instante rompió algo en mí, y marcó el inicio del camino hacia el divorcio. Yo ponía todo mi esfuerzo en fortalecer la relación. Hablaba, pedía, explicaba, pero él permanecía cerrado, distante, sin hacer el menor intento por acercarse. Con el tiempo, vi el cuadro completo. Estaba profundamente infeliz, sufría abuso financiero y emocional, y todo empeoraba. Comenzó a ocultarme cosas y, lo más devastador, se burlaba de mí cuando lloraba y le suplicaba afecto. Fue humillante y destructivo. Y luego se volvió peligroso. Una noche, borracho, intentó estrangularme. Fue rápido y me dejó paralizada del shock. Casi me fui esa misma noche, y debería haberlo hecho. No llamé a la policía, y lo lamento, porque lo que vino después fue un proceso largo y doloroso de separación. El golpe final llegó cuando pensé que aún abordábamos el divorcio como una decisión conjunta, pero descubrí que, en secreto, ya había presentado la solicitud a mis espaldas. Desde entonces, tuve miedo de estar en casa. Él quería que me quedara, pero ya no me sentía segura. Dejó de responder mis llamadas y mensajes, y vivía en constante tensión, esperando la próxima explosión. 1 o 2 semanas después, tras admitir lo que había hecho, aproveché que estaba en el trabajo, empaqué lo esencial y huí. Fue la mejor decisión que pude tomar. Poco después, cambió las cerraduras de ambas casas, me cortó el acceso al dinero e incluso cerró con tablas mi estudio de arte para que no pudiera recuperar mis cosas. Fue una pesadilla, pero agradezco haber salido de allí. Jamás pensé que alguien a quien amé y elegí como esposo pudiera hundirme de esa manera. Historia 26. Mi esposa y yo ya no dormimos en la misma cama. Al principio fue por mis ronquidos, que no la dejaban descansar, y ahora porque nuestro hijo de 3 años terminó ocupando mi lugar. Hace años que no hay intimidad entre nosotros. Ella está siempre abatida, con el ceño fruncido, como si el peso del mundo cayera sobre ella. Le cuesta manejar las rabietas de nuestro hijo, y esa tensión lo impregna todo. Los dos amamos profundamente a nuestro niño, e intentamos ser buenos padres, pero como pareja apenas nos sostenemos. Otro problema es que no tiene amigas de verdad. Cada vez que discutimos, llama a mi madre para desahogarse. Y claro, después mi madre se mete en medio, con llamadas y mensajes, poniéndose siempre de su lado. Eso solo empeora las cosas. La verdad es que todo empezó a quebrarse tras la llegada de nuestro hijo.
hijo. Luego vino la pandemia, el encierro, las presiones cotidianas, y fue una espiral sin freno. Lo peor es que no sé cómo vivir sin ella. Ella lleva las finanzas, la casa, los trámites, las decisiones. Yo gano la mayor parte del dinero, pero nunca aprendí a manejarlo por mí mismo. Suena patético, pero crecí a su lado y siempre fue ella quien controló todo. Y por encima de todo, está nuestro hijo. Pensar en un divorcio me parece casi imposible, porque no quiero que sufra. Me siento atrapado, como en una jaula. Y lo más duro es no ver una salida. Historia 27. Conocí a mi ex cuando yo tenía 21 años y él 50. Desde el principio hubo muchas señales de alerta, pero como una ingenua, seguí perdonándolo una y otra vez. La primera gran grieta apareció cuando recibí una oferta de trabajo en otro estado. Pagaban el doble de lo que ganaba entonces y representaba un gran salto en mi carrera, pero significaba mudarme. Él me rogó que me quedara ahí. Lamentablemente, le hice caso. La segunda grieta ocurrió durante un viaje de trabajo. Decidí salir un fin de semana antes y convertirlo en un pequeño road trip. Conduje 17 horas, disfruté del paisaje, respiré libertad por primera vez en mucho tiempo, liberándome de la rutina. El lunes me reuní con mis compañeros, cené con ellos y llamé a mi esposo para decirle que había llegado bien y que estaba disfrutando. A la mañana siguiente me llamó diciendo que estaba teniendo un episodio depresivo y que necesitaba que volviera de inmediato. Así que conduje otras 17 horas seguidas de regreso. Al entrar en casa, esperaba encontrar una crisis real, pero allí estaba él, tirado en el sofá, con una cerveza en la mano, una caja de pizza en la mesa y jugando videojuegos. Estaba furiosa, pero lo dejé pasar. Me conecté al trabajo en remoto, y fingí que todo estaba bien. El golpe final llegó cuando un familiar mío, que vivía en otro estado, murió de COVID. Tenía que ir a reclamar sus cenizas y sus documentos. Le supliqué a mi esposo que me acompañara. Yo estaba destrozada y no quería hacerlo sola, pero se negó, diciendo que no quería arriesgarse a contagiarse. Así que hice ese viaje sola. Y en medio de aquellas horas interminables al volante, la verdad me golpeó. Él nunca había hecho nada por mí. Siempre elegía los destinos de vacaciones, decidía a qué restaurante ir en nuestras citas, incluso escogía el sabor de mi pastel de cumpleaños. Esa fue mi claridad. En esa relación jamás hubo lugar para mí. Historia 28. Todo empezó a desmoronarse cuando nuestro segundo hijo tenía unos 7 años. Un año antes, su madre, mi suegra, había fallecido en un accidente trágico, y después de eso, él cambió por completo. Siempre había sido algo solitario, pero ahora parecía que ni siquiera notaba mi presencia. Lo más inquietante era que, de repente, las cosas que antes no soportaba se convirtieron en sus favoritas. Comidas, películas, hobbies, incluso música y destinos de vacaciones. Era como vivir con un extraño que había tomado prestadas piezas de la persona que solía conocer. Teníamos 2 hijos maravillosos y ellos nos adoraban a los 2. Creo que él se quedó porque le aterraba la idea de ser un papá de fines de semana. Pero en vez de trabajar en el matrimonio o al menos mantener la paz, descargaba toda su tensión sobre mí. Todo lo que decía o hacía estaba mal. Mis amigos eran tóxicos, y él estaba enfadado todo el tiempo. Debería haberme ido antes, pero me convencía de que la relación de él con los niños valía la pena. Pensaba que aguantaría hasta que la menor se fuera a la universidad, pero años de ser la mediadora, la que absorbía toda la rabia, me fueron desgastando. Cuando la menor cumplió 16, ya estaba rota. Dejé de suavizar los conflictos y empecé a responder con la misma dureza. Terminamos siendo crueles el uno con el otro. No era sano, pero sí era real. Cuando el divorcio se formalizó, me sorprendió lo triste que me sentí. Recordé cuánto me había insistido para casarnos, cómo logró convencerme cuando yo dudaba. Y es cierto, tuvimos buenos años, incluso sólidos. Aún así, nunca entendí qué ocurrió tras la muerte de su madre. ¿Por qué el cambio fue tan radical? Ahora está casado de nuevo, con una mujer estupenda, y parece tener una buena vida.